favorable al gobierno por un 67% de los votos. En el inicio de la década de los 80, la dictadura ya había asesinado a 15.000 personas, había 2.200 detenidos, desaparecidos, 164.000 chilenos y chilenas exiliados y más de 150.000 presos en más de 1.000 campos de detención. Casi el 80% de los presos eran obreros y campesinos. Aprobada la Carta Magna de 1980, Pinochet gobernó sin parlamento y con poderes dictatoriales hasta 1989. Un año antes, se realizó un plebiscito para decidir si el dictador continuaba como presidente hasta 1997. La oposición se unió en la concertación de los partidos por el no. Sin la dictadura, la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. El 5 de octubre se llevó a cabo el plebiscito. Después de varias horas, el gobierno reconoció la derrota. El no había triunfado por un 54,71% de los votos contra un 43,01% para el sí. Se iniciaba la transición a la democracia. Luego de ver el documental, con Gustavo tocaremos el tema de la dictadura argentina. Diferente fue la situación de Argentina, la dictadura que usted ahora va a profundizar un poco. En Argentina hubo, como Chile, violación de derechos humanos muy notable, pero también la economía cayó muchísimo más que Chile, también socialmente y políticamente. Esto todo comenzó en 1976 con la caída de Isabelita Perón, quien fue derrocada por las Fuerzas Armadas de Buenos Aires y especialmente por Videla, que fue el que mandó todo en la primera junta. Entonces todo siguió como una especie de dictadura militar en la que se vivía con ese miedo de no poder salir, ya que los militares llevaban a cabo torturas, secuestros, interrogatorios para combatir a los guerrilleros que en ese momento cometían bastantes ataques terroristas, y los militares hacían lo posible para poder parar esto, pero no sé, esto llevó también consecuencias como desapariciones, muertes, alrededor de 30.000 personas, aunque hoy en día ese número está muy peleado y muchos militares difieren con ese número, pero especialmente el gobierno de esa década, la verdad que fue desastroso, ya que llevaron a cabo también muchos procesos para regalar la confianza con el Mundial de Fútbol o también la Guerra de las Malvinas. Todo esto está todo conectado con el hecho de querer ganar la confianza de estas ciudadanos. Todo eso del mundial y el problema de Malvinas, que ahora capaz profundizas un poco, fue todo como para ganarse la confianza del pueblo, que estaba claramente bastante devastado porque la economía se venía abajo, y era como para ganarse la confianza del pueblo. Claro, lo que la gente critica de la Guerra de las Malvinas es que fueron muchos jóvenes quienes fueron a la guerra sin reconocimiento, sin nada, y murieron en batalla muy jóvenes, y los hijos de los militares no eran incluidos para ser mandados a la guerra en ese momento. Claro, profundizando más en lo que dice el historiador Gustavo, fue una guerra totalmente innecesaria, que en ese momento Galtieri, quien mandó a las fuerzas argentinas a combatir a Malvinas, pensó que se iba a ganar la confianza del pueblo, que diciendo recuperamos Malvinas y que nada iba a pasar, pero todo fue lo contrario, ya que los ingleses no estaban nada contentos con esta situación y vinieron y nos propusieron batalla, y claramente fuimos superados. Y toda esta dictadura terminó con la asunción de Raúl Alfonsín en 1983. Claro, una vez ya los militares, en el año 83, sabiendo que el pueblo no aguantaba más luego de Malvinas y luego de estar devastado económicamente, proponen estas elecciones en las que se presentan Alfonsín y Luder, y termina ganando Alfonsín. Exactamente, es que ya la Argentina en eso no terminó con una situación económica, como ya dije, devastable y en picada muy para abajo, que ya ese gobierno no daba para otro gobierno más, y necesitaban otra elección, y ahí es cuando asume Alfonsín. Bueno,
gracias a los testimonios de Enrique, de Gustavo por esta parte, pudimos analizar y espero que a ustedes argentinos les haya llegado el mensaje de cómo fueron las dictaduras para aquellos que no sabían, ampliar un poco su mente y saber qué es lo que vivió, lo que se vivió en su país y en Chile. Gracias. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Te quería preguntar para tener un testimonio, para ver cómo fue la dictadura y nada, cómo fue la dictadura para vos y alguna cosa que hayas vivido. Y yo lo que te puedo contar es que cuando empezó la dictadura, el 24 de marzo del 76, estaba en sexto grado. Y o sea, toda la dictadura la viví desde sexto grado hasta el quinto año, hasta el primer año de la facultad. Viví todo el periodo del secundario, el primer año de la facultad, durante la dictadura. Venía del periodo anterior, o sea, el recuerdo que tengo es de un chico de esa edad y muchas cosas las entendí después. El recuerdo que tengo es que antes del golpe de Estado también se vivía una situación bastante de incertidumbre y de miedo, porque había atentados, había bombas. Me acuerdo que me llevaban al colegio y siempre con cuidado. Incluso me acuerdo que suspendían las idas al campo de deporte porque tenían miedo que haya secuestros, que no sé si lo sabía o no, pero la gente tenía pánico de eso, sobre todo en un determinado círculo social. Y después del golpe de Estado, también según en qué estado de estrato social estabas y cómo te tocaba. O sea, en ese momento todas las cosas que después se supieron de la dictadura no se sabían. O sea, la gente común, corriente, no lo sabía. Y lo que se vivía era así, había mejorado mucho el tema del orden, pero había situaciones así cotidianas, por ejemplo, como para decirte, de mucha censura en cuanto al cine. Había películas que hoy la podía ver un chico de 5 años, en ese momento estaban directamente, le cortaban partes, o eran para mayores de 14 años o de 18 años. Una película que hoy sería normal, no la podías ver hasta no tener más de 18 años. Y después en la calle se veían muchas veces retenes así del ejército, pero con armas largas, no como ahora ves la policía, y la gente tenía mucho miedo, mucho respeto. Había que salir siempre con el documento, porque te lo pedía la policía. Hasta el día de hoy yo saco con el documento porque me quedó medio el trauma de esa vez, porque si no lo tenías te llevaban a la comisaría. Y bueno, se vivía con mucho miedo en algún sentido, pero no se supo hasta después de la dictadura, o al final de la dictadura, todo el tema de desaparecidos. Y bueno, obviamente no había libertades de expresión, no se podía leer, no se podía hablar de determinadas cosas, y en la televisión los programas eran todos, no había opositores en la televisión, hasta el final, cuando empecé, por ejemplo, no se lo veía a Alfonsina, a todos los peronistas y demás, hasta el final del proceso de reorganización nacional. Bueno, muchas gracias por el testimonio. No, gracias a usted. Buenas noches, televidentes, bienvenidos a Saber Noticias, edición 1995. Hoy vamos a hablar del gobierno de Raúl Alfonsín, que puede ser muy polémico, ya que tenemos grandes logros de Alfonsín, por ejemplo el Tratado de Paz con Chile y lo que sería el tratado también, o la conexión que tiene con Brasil, que luego pasaría a ser Mercosur. Pero también tenemos ciertos detalles, que puede ser, por ejemplo, el gran desempleo de 12% o la deuda de 45 millones. Pero esto vamos a ampliar un poquito más con el video que tenemos hoy. Ya tenemos todo preparado y también vamos a hacer una entrevista más adelante, y también nos puede dar cierta vista de un lado, pero también vamos a tratar de ser lo más neutrales posibles, porque este gobierno básicamente es muy importante, ya que fue un cambio, porque después de la dictadura militar que terminó en 1983,
se pudo ver un gobierno democrático. Así que nada, ahora está el video ilustrativo que vamos a mostrar ahora y después nos vemos. En 1983. Desde hace 7 años, las calles están invadidas por el miedo, el silencio y la muerte. Pero ahora todo empieza a ser distinto. La dictadura militar que gobierna el país está llegando a su fin. Desde comienzos de año, las paredes pintadas con consignas políticas, los afiches con los rostros de los candidatos y los actos multitudinarios dan la sensación de que una nueva etapa está por comenzar. El retorno a la democracia está cada vez más cerca. La gente vive con gran entusiasmo el nuevo momento político y se vuelca a participar activamente en la campaña electoral. Y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. El domingo 30 de octubre, desde muy temprano, las escuelas abren sus puertas para recibir a miles de argentinos que van a elegir a su futuro representante. Todos quieren ser parte de un día histórico. Los resultados de la votación dan el triunfo a la Unión Cívica Radical y consagran a Ricardo Raúl Alfonsín como nuevo presidente de la nación. Más de 7,5 millones de personas lo han elegido. Por otro lado, es la primera vez que el Partido Justicialista pierde una elección nacional. Pero más allá de los resultados electorales, la recuperación de la democracia produce una alegría inocultable. Un mes después, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, Alfonsín asume la presidencia. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Mientras jura en el Congreso de la Nación ante los nuevos diputados y senadores, miles de personas esperan afuera el paso del automóvil que lo conducirá a la Casa de Gobierno. Al mismo tiempo, en la Plaza de Mayo, una multitud se congrega con cientos de banderas argentinas esperando al nuevo mandatario. Minutos después, desde el balcón del Cabildo y ante la plaza colmada de gente, Alfonsín declama el preámbulo de la Constitución Nacional. Todo un símbolo de la democracia recuperada. Desde entonces, los miedos del pasado reciente empiezan a disiparse y en las calles de todo el país se respira un aire de libertad. Después de este video ilustrativo muy informativo, podemos tener una idea de lo que pasó en este gobierno de Alfonsín y también podemos ver que fue un gobierno que terminó antes de tiempo por ciertas razones, especialmente en la gran inflación o hiperinflación que ocurrió en este periodo. Ahora vamos a tener una entrevista con Gustavo Martínez, quien nos va a dar una especie de mirada a lo que sería este gobierno, ya que él vivió esta época y nos puede dar una cierta imagen de todo lo que pasó. Y con esto haríamos una conclusión de lo que sería el gobierno de Raúl Alfonsín. Nos vemos y sigan conectados. Hablar de la vuelta a la democracia en Argentina y queríamos saber tu opinión sobre este tema. Y primera pregunta es, ¿cómo se siente haber pasado de una dictadura a una democracia en 1983? Bueno, en mi caso yo era muy joven, tenía 18 años en ese momento y no había conocido otro gobierno más que la dictadura y me parece que fue un gran paso para Argentina. La verdad que siempre los gobiernos autoritarios y las dictaduras no son buenas para ningún gobierno. Argentina tuvo muchas interrupciones de los gobiernos democráticos y me parece que bueno, la importancia de la democracia es que sobre todo los principios de libertad, del respeto a los derechos humanos y demás son muy importantes para cualquier ciudadano, ¿no? Uno tiene derechos y las dictaduras en general no nunca, son gobiernos autoritarios, entonces me parece que poder desarrollarse como ciudadano es muy importante para cualquier persona, ¿no? Perfecto. ¿Y qué crees que hubiera pasado si la dictadura o el proceso de reorganización nacional hubiera seguido en pie? Y yo creo que tenía pocas posibilidades de seguir, porque de hecho por eso creo que también se llevó a cabo la Guerra de Malvinas, porque fue una manera como de
poder extenderse en el gobierno, porque la verdad que el gobierno venía muy mal, incluso el nivel económico venía muy mal el gobierno, digamos, militar, y ya no daba para más, y yo creo que le hubiera ido muy mal a la Argentina, por supuesto. Siempre los gobiernos autoritarios en cualquier país son malos, nunca son buenos. La democracia tiene sus errores, pero siempre son mejores que cualquier otro tipo de gobierno. Ok, ¿y por qué crees que el gobierno de Alfonsín terminó antes de tiempo? Bueno, el gobierno de Alfonsín, ser el primero, bueno, complicado, muchos años después, digamos, de una dictadura, con todavía los militares con mucho poder, y el problema es que, bueno, también él heredó una situación económica muy complicada, una deuda externa muy alta, y el gobierno tuvo hiperinflación, y además el gobierno de Alfonsín también sufrió 13 paros nacionales que hizo la oposición, los sindicatos más que nada. Él manejó muy bien toda la cuestión democrática, del juicio a las juntas, la vuelta de los derechos humanos, que rijan los derechos humanos y demás, pero bueno, no pudo manejar, si bien tuvo un buen plan económico, después no pudo seguirlo, o decidió no seguirlo, y bueno, perdió mucho poder, la hiperinflación, el desempleo había crecido muchísimo, el descontento de la gente era muy grande, entonces hizo el famoso pacto de Olivos con Menem para poder retirarse de alguna manera, creo que fueron 6 meses antes, de una manera más civilizada, y así también evitar que pudieran entrometerse de nuevo los militares, aunque igual ya estaban bastante más débiles, pero bueno, creo que por eso, por pérdida de poder más que nada, por cuestiones de economía. Y ya luego de haber pasado ya varios años del gobierno de Raúl Alfonsín, ¿cuál es tu mirada hoy en día? Y mi mirada es mucho mejor que la de ese momento. Fui algo crítico del gobierno de Alfonsín, pero la verdad que mirándola con el tiempo, no muy crítico, pero mirándola con el tiempo, creo que hizo mucho por el país. La verdad que le tocó algo muy difícil, que era pasar semejantes de años de dictadura, con los militares con mucho poder todavía. La verdad que hizo la reconstrucción de la democracia, creo que fue, y la cuestión de los derechos humanos, creo que fueron 2 valores muy importantes del gobierno de Alfonsín, el juicio a los militares, y bueno, creo que eso, bueno, no lo ayudó a la economía, pero me parece que incluso comparando con gobiernos que vinieron después, me parece que es un gobierno que mismo la figura de Raúl Alfonsín fue muy valorada, sobre todo en esos últimos años, me parece que en comparación con lo que vino después. Pero mi mirada es positiva, más allá de los errores, y que incluso en algunas cuestiones ideológicas no estuve de acuerdo y demás, pero me parece que fue un gran hombre, un gran presidente, y que fue bueno que ganase él. Bueno, muchas gracias por este testimonio y nos vemos a la próxima. Gracias. Astra, Isaura y Puma crearon Eje 3, una nueva empresa petrolera argentina, el triple de recursos, el triple de tecnología, el triple de distribución, el triple de servicios, el triple de eficiencia, el triple de estaciones. Y el triple de jamón y queso. Buenos días, televidentes. Estamos en la edición Salvador Noticias, año 2021. Esta situación nos convoca a hablar de las presidencias de Menem, la alianza y la post-crisis del 2001. Que, bueno, un poco de esto lo vamos a ver con un video documental que tenemos preparado para este bloque, y posterior una entrevista a una persona que vivió este momento. Pero bueno, podemos decir que la crisis del 2001 es como consecuencia de los malos manejos de los gobiernos 25 años anteriores, empezando por la dictadura, siguiendo con Alfonsín, y algunas medidas que tomó Menem, como la convertibilidad, hizo que explotara esta crisis del 2001. Pero bueno,
mejor para ver esto. Ahora miraremos un video documental para entrometernos en este tema. Gracias, televidentes. En agosto de 1996, Domingo Cavallo, padre de la convertibilidad y gestor del modelo económico, tras varios meses de peleas públicas con el presidente, es desplazado de su puesto. Con los capitales extranjeros en retirada y los intereses de la deuda externa en continuo aumento, los errores y los vicios políticos del gobierno de Menem salen a la luz. Y para 1997, los problemas se hacen más evidentes. Los 6 años de convertibilidad tienen un efecto devastador sobre la economía nacional. La apertura irrestricta a los productos extranjeros hiere de muerte a buena parte de la industria local, y muchos barrios que en décadas anteriores fueron grandes polos fabriles son ahora territorio arrasado por la desocupación. Con la riqueza concentrada en unas pocas manos y el índice de pobreza ampliándose, a mediados de 1998 se inicia un largo periodo de recesión que oscurece aún más el panorama. A pesar de la crisis, la mayoría de la población no pone en duda el modelo económico ni quiere que termine el 1 a 1. En la campaña presidencial de 1999, la principal oposición al peronismo, agrupada en la Alianza, ataca duramente los aspectos negativos del gobierno de Menem, pero sostiene que mantendrá a rajatabla la convertibilidad. La ley de convertibilidad, que es el sistema adoptado y del que Argentina no va a salir porque mantendremos la paridad peso-dólar y mantendremos la convertibilidad de modo firme, claro y persistente. Afirmado en esta promesa y haciendo hincapié en el discurso de la transparencia y el respeto a las instituciones, Fernando de la Rúa, candidato a presidente por la Alianza, derrota al justicialismo en las elecciones de octubre de 1999. Desde su llegada al poder, el presidente de la Rúa se encuentra en la delicada tarea de paliar los graves problemas sociales que el modelo ha generado, como el déficit fiscal, la recesión, la desocupación y una deuda externa cercana a los $150.000 millones. Sin embargo, para solucionar estos problemas, no se plantea la salida del modelo, sino la profundización del mismo. Para sanear las finanzas públicas, en marzo del año 2000, el ministro de Economía de la Alianza, José Luis Machinea, lanza un fuerte plan de ajuste que incluye una rebaja del 13% en los salarios de los empleados estatales. Mientras el plan económico genera las primeras críticas, se produce una gran crisis dentro del gobierno de la Alianza. De forma inesperada, Carlos Chacho Álvarez, el vicepresidente de la Nación, tras realizar fuertes denuncias de corrupción contra el gobierno de la Rúa, presenta su renuncia. No renuncio a la lucha, renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía. Con la retirada de Chacho Álvarez, el gobierno de la Alianza queda herido de muerte. Mientras la imagen política del presidente se derrumba, la economía no da respiro. En diciembre de 2000, el ministro Machinea negocia un préstamo de salvataje con el Fondo Monetario Internacional. Pero esta maniobra, bautizada blindaje financiero, solo sirve para satisfacer las demandas de los acreedores extranjeros y los sectores especulativos. Después de un año de hacer lo que había que hacer, conseguimos el blindaje 2001. Y ahora, los principales indicadores económicos anticipan un gran año para la Argentina. La recaudación aumenta y la tasa de riesgo país cae 247 puntos, impulsando créditos más baratos para todos. Esto significa un ahorro de cientos de millones para el Estado. Favorece las exportaciones y los préstamos para la producción, generando nuevos empleos para los argentinos. Porque los beneficios del blindaje son para la gente. Blindaje 2001. La Argentina crece. Llegado marzo de 2001, las reservas del Banco Central descienden a niveles históricos y el régimen de convertibilidad se hace muy difícil de sostener.
En este contexto, el presidente de la Rúa designa al frente de la cartera económica a Ricardo López Murphy. Como principal medida, el nuevo ministro anuncia un recorte de casi 2.000 millones de dólares en el presupuesto nacional que afecta principalmente al sector educativo. Rápidamente, docentes y estudiantes se movilizan en todo el país. Dentro del gabinete se produce una aguda crisis política que provoca la dimisión de 2 ministros. 2 semanas de su asunción, López Murphy renuncia. Frente a un enorme vacío de poder y con la economía fuera de control, el presidente de la Rúa toma una medida de fuerte impacto. El 20 de marzo de 2001, Domingo Felipe Cavallo asume por segunda vez como ministro de Economía. Los mercados se calman, pero el déficit fiscal no deja de crecer. A pocos días de su asunción, el Congreso le entrega superpoderes a Cavallo para que maneje a discreción los temas impositivos y presupuestarios. En el mes de julio, el ministro anuncia su plan de déficit cero, que fija como prioridad el pago a los acreedores del Estado y deja entrever un posible recorte en los salarios del sector público, las jubilaciones y el pago a proveedores. A fines de agosto, ante los rumores de devaluación y corridas bancarias, se aprueba la ley de intangibilidad de los depósitos. Pero los capitales se siguen fugando del país y el malestar social se hace cada vez más evidente. A todo esto, en el mes de octubre el gobierno pierde las elecciones legislativas. En los últimos días de noviembre de 2001, se respira un clima tenso en Casa Rosada. Luego de varias idas y venidas, el FMI y los mercados internacionales se desentienden del gobierno de la Alianza y se niegan a otorgarle nuevos préstamos. Para las autoridades del fondo, la situación argentina tiene 2 soluciones posibles: devaluación o dolarización, aunque se niegan a declararlo oficialmente. Con las cuentas en rojo y sin ingresos de divisas, la convertibilidad se hace insostenible. Mientras tanto, en las provincias del interior y en el Gran Buenos Aires, multitudinarios piquetes de desocupados cortan las principales rutas en protesta contra el gobierno, y en la radio y la televisión no se habla de otra cosa que del riesgo país. Ante el inminente colapso, el ministro Cavallo toma su última y más grave decisión. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. El estallido tan temido llega con mucha más fuerza y violencia que en 1989. El 20 de diciembre de 2001, luego de 2 años y 10 días de gobierno, Fernando de la Rúa abandona el poder. La crisis de 2001 es el resultado de 25 años de abandono estatal y políticas económicas dependientes del capital extranjero. Los daños generados por la dictadura militar con el Plan Martínez de Hoz fueron acentuados por las recetas neoliberales del Plan Austral y rematados por 10 años de convertibilidad. El saldo final es un Estado débil y altamente endeudado, una industria desmantelada y una sociedad cada vez más empobrecida, hastiada y polarizada. Hola nuevamente, televidentes de Salvador Noticias. Bueno, luego después de haber visto este video documental que nos deja muchas conclusiones de lo que fue este periodo, espero que a ustedes televidentes les haya gustado, porque es el video que preparamos para el día de hoy. Pero bueno, luego de este evidente tenemos una cita importante, una entrevista con una persona que vivió de cerca todo este periodo y nada, saca sus propias conclusiones, que a día de hoy todo lo que fue y el porqué de la crisis del 2001
es algo que se discute entre los argentinos y es algo que causa a veces tensión. Si las cosas que hizo Menem estuvo bien, si abrir el juego con las empresas extranjeras hizo que se debilite mucho las empresas de acá, de Argentina, nada, es algo que son temas que se debaten a día de hoy y bueno, ahora iremos un corte y posteriormente presentaremos la entrevista de Florencia. 2020. Qué año increíble, ¿no? Armamos fiestones de cumpleaños en casa, salimos, nos vimos, chongueamos. Tiraba bien todo. Viajamos. Viajé como loca. Metimos casamientos con 5.000 invitados. Familia del exterior, colados. Fuimos a recitales. Hice una gira mundial. Morón, Tucumán, Tokio. Cumplimos nuestros sueños. Me recibí, estuvieron todos mis seres queridos ahí. No nos quedamos con ganas de nada. Toqué para la reina de Holanda. Al fin me pude hacer el implante. No, sí fue un año inolvidable. Irrepetible. Gracias 2020. Alto flash, ¿eh? Por un 2021 menos pesado y menos amargo. Bueno, contar un poco nuestra experiencia de lo que fue el último periodo de Menem y la crisis del 2001, que obviamente estuvieron conectadas entre sí. Nosotros vivimos los 10 años que estuvo Menem en el gobierno, todo el periodo de los 90. Llegó un presidente con otra forma de razonar, diferente, y se vivió como una posibilidad para Argentina luego de la hiperinflación en la que se venía viviendo. Esa hiperinflación está abogando sobre todo a todo el sector productivo, a las clases trabajadoras. Lo que provocó el gobierno de Menem, que fue una ilusión en definitiva creada, después nos dimos cuenta que no fue una de las mejores soluciones. Lo que más impacta fue el plan de convertibilidad. Durante el gobierno de Menem, ¿qué se propuso? Se vendieron diferentes empresas. Eso hizo que se quisiera ganar dinero, pero esa venta de empresas lo que lograron fue dejar gente en la calle, fue perder presencia nuestra de Argentina, de nuestro control, sobre todo en la parte de petróleo. Hubo un desequilibrio de precios. ¿Por qué? Porque al hacer este plan de convertibilidad explicado en el que nuestra moneda tenía que ser garantizada y equivalente, garantizada por oro y equivalente a $1, esto lo que hizo es que nuestros productos valieran tan poco, a diferencia de los productos que se conseguían importados de afuera, porque afuera, al tener $1 a la moneda equivalente a la nuestra, ¿qué pasó? Las industrias prefirieron importar esos productos que se hacían acá internamente. Empezaron a cerrar las fábricas, ya no era ventajoso producir acá, mantener empleados, luchar, diríamos, por el avance tecnológico, por diferentes rubros. Entonces todo empezó a importarse. Hubo un desequilibrio en el PBI, la clase, diríamos, trabajadora es la que más afectada se vio. Toda esta época, diríamos, de burbuja ficticia en la que por ahí yo no me daba tanto cuenta porque yo estaba en mis estudios universitarios entendiendo y comprendiendo recién lo que era el concepto financiero, económico. En la política no se participaba tan ampliamente como ahora. No había opiniones formadas. Esto era como paso a paso con un presidente que algunas cosas las hizo muy bien, nos hizo confiar en que todo podía cambiar y la gente apostó a él, confió. Y este plan de convertibilidad, lo que empezó a pasar es que trajo desempleo, trajo sobre todo, empezó a pasar que la gente no confió en el sistema.
todo lo que eran planes empezaron a resurgir, se tuvo que empezar a mantener gente desocupada, había escasez de recursos. Esto viene después aparejado, si se quiere, con la crisis del 2001, porque en ese momento asume, diríamos, estaba al frente de la presidencia Fernando de la Rúa, y empezó a haber una crisis social importante, con esta falta de trabajo, con esta falta de recursos, en el que este plan de convertibilidad dejó de servir. Por lo tanto, la gente empezó a notar desconfianza, empezó a no confiar en el sistema financiero, bancario, empezó a sacar sus depósitos de los bancos, por lo cual ningún banco y ningún sistema financiero soporta una corrida bancaria, no hay espaldas que aguanten, por lo tanto, que se dispuso el famoso corralito para frenar el flujo de divisas al exterior. ¿Por qué? Porque la gente optaba por mandar los fondos afuera en lugar de invertir. Y la gente más perjudicada fue la gente de clase media, la gente de clase baja que no estaba bancarizada, no tenía un sistema bancarizado en ese momento. Y esos fondos que quedaron atrapados en el corralito, ¿qué hicieron? Que allí, como se bajó el plan de convertibilidad, se canceló después del derroque o la derrota de la Rúa renuncia a su mandato, y se suceden 5 presidentes durante 142 días, luego del estado de sitio de este 19 de diciembre, en el que la gente salió a la calle y bueno, nuestro presidente tuvo que renunciar. Viene el último presidente, es Duhalde, que él deja sin efecto el plan de convertibilidad. Por lo tanto, empezó a subir la inflación, que hasta ese momento se había controlado.